Buenas noches, mi nombre es Santiago Marín Marín y estamos aquí en el video de la unidad número 2 de la materia de imagen y transparencia en la gestión pública. Y es un video donde vamos a tratar 4 temas fundamentales. Y esos temas fundamentales que son gobernanza, gobernabilidad, la descentralización y el capital social. Entonces, para dar inicio, quisiera dar un elemento importante y es que estos 4 condicionantes que tenemos hoy son los elementos importantes para manejar lo que es una armonía en el orden nacional. Y ya nos vamos a ir dando cuenta del por qué. Y con el ejemplo que tengo para el día de hoy en este video, creo que demuestra el por qué la armonía de esos elementos dentro de un Estado-nación. Y quisiéramos empezar entonces por los términos de gobernanza y gobernabilidad. Gobernanza y gobernabilidad son dos elementos primordiales dentro de lo que conocemos ahora como el buen gobierno y que de una u otra manera no podrían estar desligados el uno del otro, aunque ahorita los vamos a definir cada uno por su parte, pero que juntos hacen una amalgama muy importante para lo que ahora se conoce como la nueva gestión pública. Entonces, gobernanza y gobernabilidad nos dice que resultaron y fueron la alternativa para el desgaste de un modelo burocrático que ya no tenía más para dónde ir, no tenía más apertura, no tenía más que permitirle a quienes están dentro de lo público. Entonces, gobernanza y gobernabilidad resulta como el desgaste, resulta del desgaste de un modelo burocrático, es una nueva alternativa. Y también se entiende la gobernanza y la gobernabilidad como parte de ese nuevo modelo de gestión pública que se viene dando en el siglo XXI. ¿Todo ello para qué? Cuando tenemos que la gobernanza y la gobernabilidad es el resultado de un desgaste, es una nueva alternativa, es parte de ese nuevo modelo de gestión pública, es porque ello busca, esa amalgama busca un gobierno más cercano, un gobierno más abierto y en últimas el ser más cercano, el ser más abierto como gobierno es para dar resultados a esa comunidad, a ese foco de atención, a esa comunidad, a ese ciudadano, a ese constituyente primario, que es aquí lo que nos atañe en este momento, lo que es gobernanza y gobernabilidad. Cuando ya entramos entonces a definir uno por uno sobre qué es gobernabilidad, también podemos decir que esa gobernabilidad es sinónimo del buen gobierno y que para que llegara a ser sinónimo del buen gobierno, quienes en su principio empezaron a entablar este término tomaron procesos de lo privado. ¿Para qué? Para traerlo a lo público. ¿Y cómo se evidencian esos procesos de lo privado? Muy sencillo, en procesos de control, en procesos de evaluación y que en última nos va a llevar a qué? A respuestas gubernamentales eficaces. Entonces, en el momento en que yo sé que estoy controlando, para qué lo estoy controlando, por qué estoy evaluando, cómo lo estoy evaluando, cómo esos métodos del management de esos entes privados me sirven para generar el buen gobierno interno y que en últimas, al yo tener un proceso interno eficiente, hablando políticamente desde esa nueva gestión, entonces me va a permitir generar respuestas gubernamentales eficaces. ¿Para quién? Para esa comunidad. ¿Para quién? Para esos ciudadanos que están demandando de eso de lo público. Entonces la gobernabilidad toma en parte procesos de lo privado, lo que conocemos como el management. Bueno, también tenemos un término que es la gobernanza. Y la gobernanza aquí nos habla que es el arte de gobernar. Es muy triste que la política común, que la política de pueblo, que la política que hace mucho tiempo se ha venido haciendo, es la política de ir, conseguir el voto, comprar el voto, cómo me gano yo a esa persona para que esa se consiga dos y esos dos, eso se vuelve una pirámide de votos, o sea, se convierte en qué estrategia utilizar para yo quedar elegido, para quedarme con el puesto, pero no más, queda hasta allí. ¿Y por qué? Porque no se piensa como esa política como el arte de gobernar, sino que se piensa algo más como bueno, no tengo trabajo, entonces me voy a lanzar a la política, tengo compañeros, tengo amistades, tengo personas que me pueden apoyar, entonces se lanzan y ya, no viendo esa política,
esa gobernanza como el arte de gobernar. ¿Por qué arte de gobernar? Porque tiene un sentido, porque tiene una vocación. Cuando estamos hablando de que el sacerdote cuando entra al seminario entra ¿con qué? Con una vocación de servicio, entra con un sentido para servir. Así debe ser el tema del arte de gobernar, debe tener un sentido, debe tener una vocación. ¿Y por qué? Porque entonces es una alternativa, esa gobernanza es una alternativa de esos gobiernos tecnócratas, de esos gobiernos técnicos que lo que hacen es el gobierno por acá y la comunidad por acá, la gestión por acá y el ciudadano por acá, y eso es lo que no queremos en estos nuevos modelos de gestión pública. Y todo ello que nos permite que cuando hay un sentido, que cuando hay una vocación, que cuando tenemos ese arte para gobernar, le sabemos llegar a la comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener en beneficio esas demandas sociales y en últimas, lo más importante, una institucionalidad fuerte, instituciones fuertes que demanden, que tengan cómo ofertar, cómo demandar a esa sociedad, a esa comunidad, lo que ellos realmente requieran. Bueno, pasando de gobernanza y gobernabilidad, entonces vamos a pasar al tema de descentralización. En el tema de descentralización no podemos desconocer que nuestra constitución, nuestras constituciones políticas que anteceden la del 91 estaban paradas dentro de este dilema de la descentralización, porque en su momento su constitución planteaba un gobierno centralista y entonces venía la otra y decía, no, queremos un gobierno federalista. Entonces desde antes del siglo XX se viene hablando de descentralización en el país. No podemos desconocer esa gran historia y no creer que la centralización es solamente lo que viene de la Constitución del 91 cuando realmente se imparte por ley lo que ya empezamos a conocer ahora por esos gobiernos territoriales de las regiones. Y también tenemos que tener en cuenta que la centralización es una alternativa de esos nuevos modelos de gestión pública. En Colombia, esa descentralización se vino a dar a partir de unas reformas, como lo explicaba el profesor en su video, en esa serie de videos, y nos decía que esas reformas conllevaron a ¿qué? Conllevaron a una autonomía, conllevaron a que esa descentralización generara en esos gobiernos territoriales la idea y el plan de cómo yo construyo nuestra propia forma del qué, cómo, cuándo, qué desarrollar y qué es lo que conocemos en su campaña como el plan de gobierno. Y cuando estamos funcionando dentro de él, esos planes de desarrollo que son los que dan ese rumbo, son ese eje de lo que allí se vive. También le permitieron la libertad presupuestal, la autonomía territorial y el qué y el cómo en el territorio, que es muy importante. Sin embargo, dentro de las lecturas que se hicieron para llegar a lo que tenemos hoy aquí en el video, yo quisiera plantear y citar a Blanquer cuando en 1991 él plantea que el proceso colombiano de descentralización está marcado por la obsesión de un pilotaje desde arriba, como ha sido concebida, pues es una estrategia para asegurar la gobernabilidad de los territorios gracias a la territorialización parcial. Entonces, que en últimas la descentralización en Colombia, como dice Fernando Roas en este último apartado, la descentralización en Colombia está controlada. Entonces sí, tenemos una división territorial, unos entes que los llamamos descentralizados, que tienen autonomía presupuestal, que tienen autonomía para generar algunas ordenanzas, algunas normas que allí en los territorios se dan, pero es en últimas una descentralización controlada, porque no podemos perder el rumbo de lo que el gobierno nacional nos puede indicar. Y ahorita en el ejemplo que les voy a traer, creo que allí se toca esto de manera muy particular. Entonces sí, tenemos una descentralización, pero ¿hasta qué punto la podemos llamar así? Bueno, y por última parte tenemos un elemento muy importante que es el capital social. Entonces que el capital social debe ser visto de estas maneras, por estas aristas, y son
esa herramienta del buen gobierno, son las herramientas, es esa herramienta fundamental y principal de los buenos gobiernos, ¿de qué? De esa nueva gestión pública que se está dando en este siglo XXI, de ese gobierno contemporáneo. Entonces, ese capital social también debe ser visto como una red, como un elemento grupal, donde se vea como algo individual, como algo propio de cada ser. Nunca se puede concebir como capital social, porque el capital social lo que busca es el generar la red, el generar la comunidad con unos principios básicos, pero de ayuda mutua. Y que ese capital social debe regirse bajo unos elementos como lo son la confianza, como son las normas, como son las redes de trabajo, como son los espacios de participación y como son las instituciones. Cuando estos 5 elementos se engranan, podemos decir que ese capital social tiene un fin, que ese capital social puede llegar a algo, que ese capital social todos trabajan con una prioridad, que es lo importante dentro de esto, porque cuando uno de estos engranajes no está débil, es complejo poder llevar a feliz término. Y llegar a cuál feliz término, y es acá, aquí es donde nos lo plantea, dice, es cuando hay capital social, cuando hay confianza, cuando está la red, cuando hay la participación de ese ciudadano, cuando la institución está fuerte, cuando el buen gobierno se demuestra con transparencia, con rendiciones de cuentas, con procesos de lo privado con el management. Entonces, ¿qué podemos transmitir con todo ello? Es soluciones a problemas de acción colectiva y es metas colectivas. Y que todo eso, cuando esas personas hacen esa red, tienen esas instituciones fuertes, entonces se pueden promulgar, se pueden proponer, se pueden diseñar, ¿qué? Las políticas públicas, que como lo hemos estudiado en nuestra especialización, esas políticas públicas son ese enlace, son el método por el cual podemos llegar a una posible solución de las problemáticas. Entonces el capital social, si lo miramos así, es el conjunto de esa buena gobernanza, de esa gobernabilidad, y que junto a ese ciudadano, a esa comunidad, podemos llegar a las soluciones de esos problemas de acción colectiva. Listo. Entonces por este lado tenemos lo que entendemos por descentralización, el capital social, la gobernanza y la gobernabilidad. Y para cerrar todos estos, he traído un ejemplo, y es el ejemplo, yo soy de Manizales, y el 19 de abril se presentó una tragedia en la ciudad de Manizales, tan solo 15 días después de la tragedia de Mocoa. En Manizales, el 19 de abril, hubo una tragedia por unos fuertes aguaceros que fueron 24 horas de una lluvia muy intensiva, y que en solo ese 19 de abril llovió lo que pudo haber llovido en casi 25 días del mes. Entonces podemos imaginarnos la cantidad de agua que cayó sobre la ciudad, entendiendo que Manizales está dentro de esa cordillera central, Manizales está construida en laderas. Por donde usted transite, Manizales es ladera, es falda para acá, falda para allá, y entonces esa lluvia conjugada con esas laderas conllevaron a demasiados deslizamientos. Pues en las estadísticas dicen que fueron aproximadamente 55 deslizamientos, con unos puntos neurálgicos que fueron aproximadamente 15 puntos, donde murieron 17 personas, donde fueron 80 viviendas destruidas y 500 familias damnificadas. Y lo que generó en su momento un caos en la ciudad, porque todo se congestionó, todo el mundo quería ayudar, y esa ayuda pues también conllevó a que se generara un caos en la ciudad, porque no se pudo transitar en vehículos, los colegios cerraron sus puertas por casi una semana. Entonces esa tragedia de Manizales de alguna manera entonces nos va a plantear esto. ¿Y por qué? Porque inmediatamente las lluvias empezaron a arreciar en la ciudad de Manizales, casi a las 3 de la mañana, unas 5 horas después de iniciar todo este desastre. Se generó entonces lo que podemos llamar la gobernanza y la gobernabilidad, donde el gobierno departamental, en cabeza del gobernador encargado, y el señor alcalde de la ciudad de Manizales, entablaron tan solo 5 horas después, donde todavía no se tenía
la magnitud de la tragedia, ya tenían una mesa de trabajo, ya tenían una unidad, un punto de atención a la tragedia, donde empezaron ya a gestionar con la unidad de gestión de desastres a nivel nacional los recursos, la maquinaria, porque sabían a dónde iba a llevar esas lluvias al otro día. Entonces, en tan solo 5 horas ya todos esos entes se estaban uniendo para poderle hacer frente a lo que fue esta tragedia. Allí se vio la gobernanza, se vio la gobernabilidad por diferentes entes, la policía, la Cruz Roja, grupos de atención de desastres que hay en la ciudad organizados, la Fuerza Aérea, la Policía, el Ejército, todos ellos en ese centro unificado empezaron a plantearse y decir, bueno, nosotros aquí en Manizales hemos trabajado con anterioridad para que en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencia, nosotros los podamos sacar avante en el menor tiempo posible y no esperar del gobierno nacional, no esperar de pronto de otros gobiernos aledaños como podría ser Risaralda, Armenia. ¿Qué podía esperar? ¿Qué podíamos esperar de ellos? No, sino que se entablaron esos enlaces de gestión para poder hacer frente a esa tragedia en Manizales. Y por la parte de capital social es importante porque dentro del capital social existe un grupo de veeduría ciudadana en la ciudad de Manizales donde cada 20 días, cada mes, no estoy muy seguro, ellos se han reunido periódicamente muy juiciosos para mirar también eso, porque Manizales está construida dentro de la cordillera, donde todos son laderas, donde cada día arrecian las construcciones mucho más altas y en lugares mucho más complejos. Entonces lo que busca esta comunidad, este capital social de sabiduría ciudadana es, bueno, listo, podemos construir, pero que con qué calidad vamos a construir, qué permisos deben haber para poder construir. Entonces no fue solamente, bueno, vamos a hacer una mirada de esa tragedia después sino que antes de esa tragedia ya venía ese capital social, venía esa red de veeduría ciudadana entre los manizaleños para decir, bueno, eso que pasó en Manizales ya lo estábamos previendo, ya estábamos trabajando en pro de eso para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ese capital social ahí es muy importante porque tomó protagonismo. Y por último, la descentralización. La descentralización es en que el gobierno nacional también tomó partido dentro de esta tragedia y dijeron, bueno, listo, nosotros tenemos los recursos, vemos que la ciudad está capacitada, tiene la facultad, tiene los entes, tiene la mano de obra calificada, entonces vamos a destinar estos recursos y ustedes los sabrán gestionar de la manera más oportuna. Y por eso a este momento el gobierno nacional con el gobierno departamental y municipal han destinado hasta el momento 10.000 millones para enfrentar la tragedia, pero se espera que dentro de esos dineros que van a ser girados al departamento y al municipio de Manizales sean 600.000 millones, no solo para afrontar la tragedia, sino para mirar a futuro, de cómo, por eso en Manizales en este momento se está hablando del POT. ¿Cómo evaluar el POT? En cuestión de eso que ha pasado varias veces, porque esta tragedia de Manizales de este año no ha sido la única. Se puede contar aproximadamente unas 7 tragedias en lo que va de este siglo XXI, del 2000 para acá, se pueden contabilizar aproximadamente 7 tragedias, sino que esta fue la tragedia más grande con 17 muertos. Entonces, ¿cómo una tragedia, cómo ese momento de zozobra podemos llegar a entender como un gobierno preparado, un gobierno donde dice, aquí estamos, hemos trabajado, estamos afrontando esto con la mejor gestión, como ese capital social, no solo las personas que enfrentan la situación en su momento dado, llámese ese grupo de redes de la policía, del ejército, de grupos de socorristas, sino también esas veedurías ciudadanas antes de lo que acontezca, sirven para decir, bueno, es que allá había una voz de que nos estaba anunciando lo que iba a pasar, pero no podemos quedarnos en lo que anunciaron, sino qué medidas se están tomando, y es una red de veeduría ciudadana que en Manizales es muy activa y que es muy importante y que ahora se pudo evidenciar la importancia de este capital social en Manizales. Entonces con esto quería dar a entender estos elementos importantes dentro de este video y muchas gracias profesor. Espero poder tener el conocimiento
como debe ser. Y muchas gracias, profesor, por su colaboración en las sesiones sincrónicas, por los conceptos que nos da cuando enviamos nuestros trabajos. Muchas gracias, feliz noche.